Muy bien, aquí estamos nuevamente para ya ir finalizando todo el módulo 4. Aquí vamos a estar hablando acerca de la parte C, 4.4C, de la cuarta parte, en la cual vamos a repasar algunos conceptos de estadística y bioestadística, cómo organizar los datos y cómo representar gráficamente los datos en un trabajo científico. Y también les va a servir cómo interpretarlos. Muy bien, vamos a comenzar con la parte de estadística y bioestadística, que está muy relacionada con los trabajos científicos, por supuesto, y con lo que viene a ser el manejo principalmente de los materiales y métodos y el análisis de los resultados que obtengamos tras las experimentaciones o tras las distintas investigaciones, de acuerdo a cuál sea la forma en que planteemos nuestro trabajo científico. La estadística, en forma general, se ocupa de los métodos y procedimientos para recoger, clasificar, resumir, hallar regularidades y analizar los datos, siempre y cuando la variabilidad e incertidumbre sean causas intrínsecas de los mismos, con la finalidad de ayudar a la toma de decisiones y, en su caso, formular predicciones. Por supuesto que la estadística es una herramienta sumamente útil para cuando hay que investigar algo para lo cual no tenemos respuesta. Particularmente en el área de salud y todo lo que esté relacionado a la biología, y por ende nosotros como área de salud en la parte humana, la parte biológica, eh, lo llamamos bioestadística, que es una estadística que está especializada en datos biológicos. ¿Para qué se usa la bioestadística? Bueno, para conocer tests estadísticos de acuerdo a los datos, para evaluar la correcta aplicación de los tests estadísticos, sacar todas las conclusiones de un trabajo científico, sacar conclusiones parciales, abandonar el rumbo del trabajo científico de acuerdo a los resultados obtenidos. ¿Sí? La bioestadística nos sirve para eso. Si yo, por ejemplo, quiero probar un medicamento y veo que los pacientes a los cuales yo estoy dando el medicamento no tienen ningún tipo de cambio o no mejoran de la enfermedad para la cual yo quiero probar ese medicamento, y bueno, de alguna manera tengo que abandonar el rumbo del trabajo científico o buscar o sacar alguna conclusión parcial para mejorar el material, mejorar la metodología o combinar el tratamiento o ver cuál puede ser el causante de que esta medicación no esté funcionando. O sea, hay trabajos científicos que se realizan exclusivamente para decir que esto no funciona con tal cosa. O sea que es válido también como trabajo científico publicar que algo no sirve para tal cosa, pero vos tenés que demostrar esa inservibilidad a través de datos bioestadísticos, siempre. A la bioestadística la podemos clasificar en estadística descriptiva, en la cual describe, analiza y representa un grupo de datos utilizando métodos numéricos y gráficos que resumen y presentan la información contenida en ellos, y estadística inferencial, apoyándose en el cálculo de probabilidades y a partir de datos muestrales efectúa estimaciones, decisiones, predicciones u otras generalizaciones sobre un conjunto mayor de datos. Entonces, podemos, quiero que quede claro esto, porque la estadística descriptiva lo único que va a hacer es describir algún fenómeno que estemos estudiando dentro de nuestro trabajo científico. Y la estadística inferencial es una bioestadística que está apuntada a analizar los datos y hacer estimaciones de causalidad, como quien dice. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al objetivo de nuestro trabajo científico, de nuestro trabajo de investigación, vamos a tener que utilizar una estadística
la otra estadística o las dos, dependiendo de cómo planteemos nosotros el trabajo y la cobertura que le queramos atribuir al mismo. Inferencial quiere decir que te permite a vos inferir acerca de algo en base a los datos y a la bioestadística aplicada a esos datos. ¿Sí? Yo puedo inferir que el ibuprofeno me quita el dolor de cabeza porque hice un trabajo científico en el cual les di ibuprofeno a un grupo de control que no tenía dolor de cabeza, a otro grupo que sí tenía dolor de cabeza, y a su vez también incluyo dentro de esto todo lo que es la farmacocinética, farmacodinámica de el ibuprofeno. ¿Sí? Yo infiero, entonces yo el día de mañana cuando esté atendiendo, si la persona a la que voy a atender no es alérgica, yo le puedo decir, bueno, usted tiene un dolor de cabeza, bien, vamos a estudiar primero por qué ese es el dolor de cabeza. Hay que analizar muchas cosas porque ustedes saben que en la medicina 2 más 2 no es 4. Y de acuerdo a la causa, si es simplemente una simple cefalea por estrés o por cansancio o por una contractura de los músculos de la cabeza, ¿sí? Recuerden que tenemos músculos en la cabeza, los temporales, el frontal, músculo occipital, parietal, que esos a veces se contracturan y generan dolores de cabeza. Entonces podemos decir que yo puedo darle ibuprofeno a esa persona que no es alérgica y puedo inferir que si le doy ese ibuprofeno se le va a pasar el dolor de cabeza. Una cosa distinta sería un trabajo en el cual yo diga, todas las personas que han tenido dolor de cabeza, esto es muy general, ¿no? Es un ejemplo, y que tomaron ibuprofeno, se les pasó el dolor de cabeza. Yo ahí estoy describiendo algo, pero no estoy estableciendo una relación causal entre el ibuprofeno y el dolor de cabeza. Yo no estoy demostrando que el ibuprofeno es el que le está quitando el dolor de cabeza. Ahí es donde entra la estadística diferencial, para demostrar. Bueno, ustedes cuando seleccionan, a ver, nosotros estamos en el área de salud y trabajamos con personas. Entonces, al trabajar con personas, acá los elementos que utilizamos de alguna manera en la bioestadística son las personas. En otras áreas, los elementos pueden llegar a ser, no sé, computadoras, pueden ser, no sé, microscopios, pueden ser distintos elementos. Pero ¿a qué hace referencia? Acá es importante que sepamos eh, cuál es la terminología dentro de la estadística, ¿sí? Entonces tenemos que saber a qué llamamos individuo, a qué llamamos población y a qué llamamos muestra. Los individuos u elementos son personas u objetos que contienen cierta información que yo deseo estudiar, ¿sí? Yo deseo estudiar a personas que tienen dolores de cabeza muy repetidos, muy frecuentemente, por ejemplo. Entonces yo voy a reunir a la mayor cantidad de personas que pueda que tengan esa característica. El individuo sería una de esas personas que tiene esa característica. La población es un conjunto de individuos o elementos que cumplen ciertas propiedades comunes. Aquí es cuando yo tengo que buscar la mayor cantidad de gente que tenga la misma característica. A eso se refiere cuando yo digo, bueno, voy a buscar a toda la mayor cantidad de personas que tengan cefaleas frecuentes. Ahora, cada persona que tenga esa cefalea frecuente va a ser un individuo. Y por otro lado, tenemos la muestra, es un subconjunto representativo de la población. ¿Qué pasa? La población no podemos hacer un trabajo científico en el cual abarquemos a todos y cada una de las personas que habitan en el planeta Tierra. Por eso se toman muestras. Estas muestras, hay diferentes formas de tomar muestras dentro de una población. Hay incluso toda una carrera en la cual se llama, en la cual se decide de qué manera se tiene que tomar la muestra, de qué lugar geográfico, con qué características. Esa muestra va a depender, la muestra que nosotros tomemos de la población,
ese subconjunto representativo, va a depender del objetivo de nuestro trabajo científico. Si queremos hacer un trabajo descriptivo, si queremos hacer un trabajo de intervención, si queremos probar una medicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que quede claro, acá tienen el dibujito que la población hace referencia a toda la población del mundo entero, por decirlo de alguna manera. La muestra es cuando yo tomo parte de esas personas de la población para realizar mi trabajo porque tienen ciertas propiedades comunes, y el individuo es una de esas personitas que yo selecciono de la muestra particularmente, ¿sí? Acá se pone de manifiesto también cuando uno elige qué muestra utilizar para hacer un trabajo científico. En este caso nosotros trabajamos con personas. Es lo que ustedes van a ver en los trabajos científicos como lo que se dice criterios de inclusión, o sea, criterios que permiten que esa persona entre en el estudio, y criterios de exclusión que por alguna característica en particular no lo podemos incluir en nuestro trabajo porque nos generaría datos que no son ciertos. En relación al tamaño de la población, la, sí, bueno, las muestras pueden ser finitas, como es el caso de número de personas que llegan al servicio de urgencia de un hospital en un día, ¿sí? E infinitas, si estudiamos el mecanismo aleatorio que describe la secuencia de caras y cruces obtenidas en el lanzamiento repetido de una moneda al aire, ¿sí? Básicamente nosotros, dentro del área de salud, principalmente trabajamos con muestras finitas, ¿sí? Tal cantidad de personas que tienen tal característica, que no podemos estar haciendo un trabajo científico toda la vida. Hay investigaciones que hace 50 años que se están haciendo, porque están buscando cómo influye, por ejemplo, cierto medicamento a lo largo del tiempo en ciertas personas. Y después, a medida que evoluciona, ese mismo medicamento se puede ir ampliando a otros grupos y bueno, se obtienen muestras más grandes. Pero por lo general son muestras finitas. Otros conceptos de estadística que tenemos que tener bien en claro, porque esto, bueno, se pregunta, se evalúa, como todo lo que hemos visto, es definir esto. El parámetro es una función definida sobre los valores numéricos de características medibles de una población. El parámetro estadístico es una función definida sobre los valores numéricos de una muestra. Caracteres, propiedades, rasgos o cualidades de los elementos de la población. Estos caracteres pueden dividirse en cualitativos y cuantitativos. Modalidades, diferentes situaciones posibles de un carácter. Las modalidades deben ser a la vez exhaustivas y mutuamente excluyentes. Y clases, conjunto de una o más modalidades en el que se verifica que cada modalidad pertenece a una y solo una de las clases. Esto ya es un poco más fino. Por supuesto, yo los invito a que vean el material complementario que hemos agregado acerca de estadística descriptiva en el aula virtual, y por supuesto los invito a que estos conceptos y definiciones particulares pueden encontrar muchos videos en YouTube que les van a permitir entender de una forma más pedagógica este tipo de cosas, ¿sí? Esto sépanlo básicamente como para tener una de memoria, digamos, ¿sí? Pero sepan que el día de mañana, cuando ustedes tengan que estar participando en algún trabajo de investigación, o cuando estén leyendo algún trabajo de investigación, tienen que saber identificar estas definiciones dentro del trabajo científico, porque esto les va a ayudar a definir a ustedes la variabilidad que tiene la medicina en sí. Porque vos
dentro de la atención médica podés tener miles de pacientes, pero no a todos los pacientes por más que tengan el mismo síntoma, no le vas a dar a todos la misma medicación. Quizás a la mayoría sí, pero no a todos. ¿Por qué? Bueno, porque hay distintas características, distintas modalidades y distintas clases que hacen que tengamos que seleccionar algo muy selectivo, muy específico para cada persona. Un ejemplo, una persona que tiene alguna patología en el hígado, hepática, en la cual no pueda metabolizar fármacos a través del hígado que tenga metabolismo hepático, y bueno, no vas a utilizar ese fármaco o lo vas a utilizar en menos dosis. Pero bueno, sépanlo simplemente y sepan que existen estos términos, estas definiciones y que les va a servir. Aquí ya pasamos a una parte un poquito más entretenida, más linda, que cuando nosotros ya generamos todos los datos dentro de nuestro trabajo científico, de diferentes maneras y todas las formas que a ustedes se les ocurra, tenemos que saber identificar al momento de hacer un trabajo científico o leer un trabajo científico qué tipos de variables son las que estamos leyendo. Básicamente se dividen de la siguiente manera. Las variables estadísticas pueden ser cualitativas, cuasi cuantitativas u ordinales, y cuantitativas, discretas o continuas. Las variables cualitativas, como el nombre lo dice, cualitativo habla de cualidad, de algo calificativo, algo que caracterice, algo que caracteriza a algún elemento o algún individuo o algún elemento que estemos estudiando o alguna muestra, califica de alguna manera a lo que estamos viendo. Esto hace referencia, las variables cualitativas es cuando las modalidades posibles son del tipo nominal. Por ejemplo, el grupo sanguíneo tiene por modalidad grupos sanguíneos, los siguientes grupos sanguíneos: el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O. Aquí no estamos hablando de números, sino que estamos hablando de características o de, características principalmente. Por eso son factibles de, en este caso, subdividirlo de esta manera. Después tenemos al medio entre las cualitativas y las cuantitativas, a las variables cuasi cuantitativas u ordinales. También las pueden encontrar como variables cuasi cualitativas, ¿sí? Como están al medio, se pueden decir de todas esas formas. Estas son las que, aunque sus modalidades son de tipo nominal, o sea, yo nomino, yo califico, yo caracterizo algo en forma de atributo, es posible establecer un orden entre ellas. Por eso se les llama ordinales. Entonces, seguimos dentro de la misma línea. Por ejemplo, si estudiamos el grado de recuperación de un paciente al aplicarle un tratamiento, podemos tener las siguientes modalidades. Su recuperación es nada, tuvo poca recuperación, tuvo moderada recuperación, buena recuperación o muy buena recuperación. Y en el mejor de los casos, excelente recuperación. Estamos hablando de algo cualitativo, ¿sí? Porque no estamos hablando de números, todavía, pero estas modalidades permiten un orden. Si yo voy desde nada, poco, moderado, bueno, muy bueno, yo puedo ver el patrón que va de lo peor a lo mejor. ¿Sí? Nada, poco, moderado, bueno y muy bueno. O sea, poco es un poquito mejor que nada. Moderado es mejor que poco y nada. Bueno es mejor que moderado, poco y nada. Y muy bueno es mejor que bueno, moderado, poco y nada. Establezco un orden, que ese orden no se puede alterar. ¿Ok? Y por último tenemos las variables cuantitativas o numéricas. ¿Sí? Aquí ya estamos hablando de números. Son las que tienen por modalidades
cantidades numéricas con las que podemos hacer operaciones aritméticas. Podemos distinguir dos grupos, como habíamos visto en el esquema en unas diapositivas anteriores. El grupo de las variables cuantitativas discretas es cuando estas variables son números enteros, sí o sí. Las discretas no admiten, cuando no admiten una modalidad intermedia entre dos cualquiera de sus modalidades. Un ejemplo es el número de hijos en una población de familias. Número de hijos posible, supongamos que agarremos, no sé, 200 familias de la localidad de Ascochinga y le preguntemos cuántos hijos tiene cada una y vamos encontrando números de los más variados. Pero obviamente no vamos a poder decir que tiene 2 hijos y medio, ni 3 hijos y medio, ni 4 hijos y medio, sino que tiene, o no tienen hijos, o tienen 1, 2, 3, 4, 5, y después vamos a establecer, por supuesto, un rango entre a ver, cuál es la familia que más hijos tuvo y cuál es la familia y cuántas familias son las que no tienen ningún hijo, y así. Las discretas son números enteros, no admiten fracción. Ahora bien, ustedes se preguntarán, habrán visto algunos informes del gobierno, del Ministerio de Salud, del Ministerio de la Nación, que dice, bueno, 1.3 del total, 1.3 de 100 habitantes de la Argentina en los últimos 5 años estuvo a punto de tener algún accidente en la vía pública, por ejemplo. Esa sería particularmente una variable continua porque es una fracción, ¿sí? Se dan esos lujos de utilizar ese tipo de variable para un informe general. Pero al fin y al cabo, cuando nosotros tenemos que distinguir, tenemos que saber bien que las discretas son números enteros que no admiten fracción y las variables continuas es cuando admiten una modalidad intermedia entre dos cualesquiera de sus modalidades. Ejemplo, el peso X de un niño al nacer. ¿Ok? Supongamos que pesamos a los últimos 10 niños que nacieron en la última, en la última hora, en la maternidad provincial, por ejemplo. Pesamos a esos 10 niños y vamos a descubrir que no hay números enteros. Puede haber algún número entero, puede haber que por esa casualidad de la vida un niño pese 4 kilos clavado, pero, o 3 kilos y medio clavado, pero 4 o 3, 7 coinciden a veces en que son números enteros. Pero estos números enteros entre medio tienen variables. Vamos a encontrarnos que va a haber, supongamos, algún niño que pese 4 kilos, alguna niña que pese 3 kilos, y vamos a encontrar dos niñas y dos niños que al medio pesen uno 3 kilos 300, el otro 3 kilos 600 y así. ¿Se entiende? Sí, esperemos que sí. Bueno, ahora que ya vimos principalmente lo que es estadística, bioestadística, que nos relacionamos un poco más con las terminologías de individuo, población, muestra, parámetros, modalidades, características, etcétera, 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 llega el momento en el cual esos datos, para poder hacer un análisis estadístico y hacer un informe adecuado y poder salvar nuestra duda o nuestra hipótesis, llega el momento de ordenar esos datos. Estos datos principalmente se ordenan en tablas, ¿sí? La presentación tabular, o sea, la presentación en forma de tablas, es la forma más completa de ordenar los datos. Es un arreglo de valores numéricos en filas de columnas con los criterios de clasificación que se usan para esas circunstancias y las consiguientes aclaraciones de los datos consignados. Aquí tenemos dos ejemplos de tablas. Tenemos tablas generales o maestras, que son cuadros estadísticos extensos donde se vuelcan todos los datos. También se las llaman tablas de referencia. Después tenemos las tablas específicas o de resumen. Son más simples que las anteriores y se las usa con el propósito de destacar un número limitado de hechos estrechamente relacionados entre sí.
Bueno, ¿cuáles son los elementos de una tabla? ¿Sí? Ustedes habrán hecho, me imagino, habrán leído tablas en Word o habrán hecho alguna tabla en Word y tienen estos siguientes elementos. Tenemos el título, que describe la naturaleza de la información, responde a qué, según dónde, cuándo, etc. La matriz es la parte del cuadro constituida por la columna matriz y el encabezamiento. ¿Sí? El encabezamiento contiene los títulos de las columnas verticales agrupados en categorías y la columna matriz encuadra los títulos horizontales. ¿Sí? Y el cuerpo comprende todas las celdas determinadas por el entrecruzamiento de filas y columnas donde se consignan las frecuencias parciales y totales correspondientes a cada clase. ¿A qué se refiere esto con frecuencias parciales y totales? Esto cuando nosotros hacemos probabilidad o estadística, cuando nosotros tenemos muchos datos, vamos a ver que muchos datos se repiten, algunos se repiten más veces, otros menos veces, como por ejemplo, cuando supongamos que tomemos el peso de todos los estudiantes que están viendo el video en este momento. Y vamos a tener datos muy variados que van a ir desde el más liviano al más pesado, de la más liviana a la más pesada, y vamos a ver que muchos de esos pesos se repiten. Entonces, esos pesos se agrupan y se establece una frecuencia. Bueno, el peso de 70 kilos es el que más se repitió. Y ahí es donde aparecen todas las terminologías de media, mediana, moda, que también lo van a poder ver en el material complementario del aula virtual acerca de estadística. ¿Mm? Ustedes imagínense una tabla dibujada. Bueno, aquí tenemos algunos diferentes tipos de tablas, simplemente a modo descriptivo. Hay tablas simples, tablas compuestas, tablas de asociación, tablas de correlación, tablas maestras. Las tablas simples clasifican los datos de acuerdo a las unidades estudiadas con un único criterio de clasificación, cuantitativo o cualitativo. Tablas compuestas agrupan los datos según dos o más criterios de clasificación. Pueden ser de doble, triple o múltiple entrada. Tablas de asociación son aquellas que relacionan fenómenos según escalas cualitativas, grupos de edad, altura, etc. Tablas de correlación relacionan escalas cuantitativas y tablas maestras múltiples variables son sometidas a una clasificación cruzada. Esto es simplemente a modo cultural, como quien dice. Por supuesto, en todo trabajo científico, ¿cuál es la parte más linda, la más bonita? Es cuando nosotros, después de haber tomado los datos en base a un material y método definido, que eso va a estar relacionado con el objetivo que nosotros tengamos del trabajo científico y el enfoque que le hayamos dado, llega el momento en que esos datos que nosotros obtuvimos y los ordenamos, los tenemos que mostrar. Y esa es la parte más linda. Hay, los datos se muestran a través de representaciones gráficas de los datos. Acá tienen dos ejemplitos, pero bueno, uno de los más conocidos es el diagrama de barras, en el cual en el eje de ordenadas representamos las modalidades, soltero, casada, viuda, divorciado, y en las abscisas las frecuencias absolutas. Es decir, en la línea de las ordenadas, que es la horizontal, van las modalidades y en la línea vertical, ¿sí? En la abscisa van las frecuencias, es la parte cuantitativa, ¿sí? Y en las abscisas las frecuencias absolutas, cuántos de cada uno. Si mediante el gráfico se intenta comparar varias poblaciones entre sí, existen otras modalidades. Acá tenemos dibujitos, bueno, preferencias deportivas de alumnos de primer año. Simple esto, supongamos agarraron a cuántas personas, 15 más 20 son 35, un poquito menos de 15, bueno, ponle que hayan sido 70 personas. Y bueno, dentro de esto vemos que 15 les gusta el básquetbol, a 20 les gusta el fútbol, a 14 les gusta el handball, a 11 les gusta el voleibol, a
3 les gusta el tenis y 5 dijeron no me gusta ningún deporte. Entonces acá podemos utilizar el gráfico de barras para identificar la frecuencia de esas modalidades. Acá las modalidades es me gusta el básquetbol, me gusta el fútbol, me gusta el handball, me gusta el voleibol, y acá tenemos las frecuencias con que, o sea, cuántas de esas personas les gusta el básquet, cuántas del fútbol, etc. Luego, aquí tenemos otro cuadrito que es evolución de la esperanza de vida al nacer, hombres, mujeres, ¿sí? Y que a lo largo del tiempo, este es un registro histórico, ¿sí? Desde en el año 1900, bueno, la expectativa, la evolución de la esperanza de vida al nacer, 30, y después a medida que fueron pasando los años, esa esperanza de vida al nacer aumentó. Y como pueden ver, aquí se utilizan las categorías. La categoría sería el año, y acá se predefine o se clasifica, caracteriza a hombres y mujeres como para también a su vez poder observar alguna cosa más. El gráfico, mientras más nos muestre, mejor. Acá también, aparte de saber cuál es la esperanza de vida al nacer general de toda la población, podemos ver además que las mujeres tienen más esperanza de vida al nacer que los hombres, ¿sí? Otra representación gráfica es el diagrama de sectores o de torta o gráfico de torta. Se divide un círculo en tantas porciones como clases existen. A cada clase le corresponde un arco del círculo, es decir, una porción de la torta, proporcional a su frecuencia absoluta o relativa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, bueno, vamos a hacer esto, ventas de almuerzo. Supongamos que ustedes tienen un puesto de venta de comidas en la universidad y ustedes agarran todas las ventas que han hecho durante el mes y dicen, bueno, del total de ventas de comida que hicimos durante todo el mes de mayo, o todo el mes de que se les ocurra, el 40% en este gráfico, ¿no? El 40% del total compró bocadillos, el 15% compró postres, el 9% compró bebidas, el 15% compró sopa y el 21% ensalada. Estos porcentajes son las frecuencias absolutas. ¿Cómo se obtienen esas frecuencias absolutas? Multiplicando la frecuencia relativa por 100. Pero eso lo verán en otro momento. Luego, los deportes practicados, acá hay otro gráfico, ¿sí? Donde se lee, bueno, está bastante, este lo entienden bien. De todo el total de las personas encuestadas, ¿sí? El 40% juega al fútbol, el 25% hace danza, el 10% atletismo, el 15% baloncesto y el 10% tenis. Yo, sabiendo el total de la población, puedo establecer cuántas personas son. Por ejemplo, si son 40, 25, bueno, vamos a hacerlo 25 más 15 son 30, son 40, ojo. Bueno, acá cubrimos el 100% y podemos decir que supongamos que se encuestaron a 100 personas, podemos llegar a decir, en este caso particular, que 40 personas les gusta el fútbol. Si hubieran sido 200 las personas encuestadas, el 40% de 200 sería 80 personas que les gusta el fútbol. Y así. Bueno, otras representaciones gráficas que quizás no son tan comunes de ver o sí. Bueno, gráficos para variables cuantitativas, bueno, esto sí se ve mucho, ¿sí? Son diagramas diferenciales, se representa un número o porcentaje de elementos de una modalidad dada. Diagramas integrales representan un número de elementos pertenecientes a una modalidad inferior o igual a la dada. No tenemos dibujitos acá para mostrarles, pero pueden buscar ustedes gráficos para variables cuantitativas. Pictogramas. Los pictogramas son
una forma visual bonita de ver, es más estético que lo estético, digamos. Expresan con dibujos alusivos al tema de estudio las frecuencias de las modalidades de las variables. Es lo mismo que los gráficos de barra, pero con dibujo característico de lo que estemos estudiando. Estos gráficos se hacen representando a diferentes escalas un mismo dibujo. Bueno, ¿acá qué dice? Acá habla de la población en millones, ¿sí? Aquí se aclara, entonces esto va a estar cuantificado y dividido en 10 millones, 20 millones, 30 millones, 40 millones, 50 millones, y la evolución a lo largo del tiempo, desde el año 1900 al 2010. Entonces acá se ve que la frecuencia absoluta, o sea que vemos que la población ha ido aumentando desde el 1900 al 2010, ¿sí? El viejito este que es más grande no significa que sea más importante que el chiquito. Por eso a veces, muchas veces esto puede llegar a confundir un poco. No es tan recomendable utilizar pictograma menos que sea algo muy de divulgación científica o por algo muy pedagógico, etc. Bueno, acá ya tenemos algunos ejemplos de tablas y demás cosas. Vieron que acá se puede especificar, se puede, o sea, ubicar de manera horizontal o de manera vertical, dependiendo de cómo estemos escribiendo nuestro texto, de qué manera si lo podemos incluir dentro del, si no lo tenemos que poner en el anexo y las normas de redacción nos permiten poner la tabla dentro del trabajo, dentro del cuerpo del trabajo científico, de acuerdo al espacio que tengamos, cómo estemos organizando estructuralmente la escritura, podemos colocar esta misma tabla, como se ve acá, en forma horizontal y en forma vertical, y estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de gráfico, ¿sí? Bueno, es un gráfico que ha sido presentado ante un comité de corrección y, bueno, se ha presentado en forma escrita, se entregó el manuscrito impreso y las correcciones son de este tipo, esto que se ve ahí en letra negra en este caso, en letra manuscrita, le explica que las líneas de la gráfica son muy finas y se puede romper cuando se produzca una fisura. En el inside le explica que haga las líneas más gruesas y los números más pequeños. Y acá le aconseja que reduzca el tamaño de los números para que no estén apiñados, o sea, amontonados básicamente, ¿sí? Muy bien, hemos llegado ya a la parte final, que es la parte C de la cuarta parte del módulo 4, así que es importante que repasen y que revean estos videos muchas veces y lo complementen con la lectura del manual complementario, más las clases de consulta, por supuesto. Así que saludos, nos vemos.